Pues la India ya nos dijo que siempre no. Después de que el presidente le agradeció muchísimo no es el presidente, sino al primer ministro de la India, el señor Modi, después de que le agradeció todo al señor Putin, pues ya lo había dicho Putin, que las vacunas primero en Rusia y luego al mundo, y ahora el señor Modi dice lo mismo, las vacunas primero en la India y luego al mundo, porque la obligación de un gobernante es primero proteger a los suyos y no a los que viven en otro país, como nosotros nos quisieron hacer creer cuando nos dijeron algo que no es cierto, que iban a mandar las vacunas Pfizer a países pobres. No las mandaron a ningún lado porque nunca llegaron las vacunas. Entonces, Luis Ernesto, aquí estamos viendo, el gobierno de México se pelea con Estados Unidos y como que quiere ser amigo de Putin y del señor... El presidente de China y el primer ministro de la India. Ya no entiendo cuál es la jugada geopolítica del gobierno de la 4T. Mira, nos deberíamos de preocupar. México, por razones ajenas a cualquiera de nosotros, aceptó ser parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En la reunión del Consejo de Seguridad, el canciller Ebrard no habla de temas que están ocurriendo en cuanto a abuso de derechos humanos, etcétera, sino que llega y dice, señores, México está preocupado que el reparto de vacunas y el agandalle, voy a usar la palabra mexicana, el agandalle de vacunas por 10 países importantes, no esté permitiendo que se pueda vacunar a la población de los países pobres. México, por lo tanto, exhorta a que se haga un programa en el cual se le den vacunas a todos de una manera normal, de acuerdo a su población. Una vez que termina de decir eso el canciller, lo que ocurre en un viaje a Tijuana del presidente López Obrador, en un discurso en Tijuana, que es uno de los lugares, digamos, emblemáticos desde el punto de vista de la relación bilateral, el presidente menciona en su discurso agradecimiento a los gobiernos de Rusia, de China e India, porque le han abastecido a México de vacunas. Y después, y tengo que leer esto porque así tal cual lo dice, el presidente después dice, y lo cito, es el momento de demostrar con hechos que hay una política en el mundo en favor de los derechos humanos y en este caso en favor del derecho a la salud, del derecho a la vida, que es el principal de los derechos humanos. ¿Por qué dice eso el presidente? Porque aparentemente en una conversación con Biden, presidente de Estados Unidos, el presidente Biden había dicho que primero Estados Unidos y su política en este momento es vacunar a la población de Estados Unidos y después respaldar. Para eso lo eligieron los gringos, ¿no? Para que los cuide a ellos y no a nosotros. Sí, pero además Biden había dicho en una entrevista que el respeto a los derechos humanos del presidente Putin y del presidente Xi de China era algo que no dejaba ninguna duda. No respetaban derechos humanos y él, como presidente de Estados Unidos, cambiaba la política para que se trabajara en ese sentido. Entonces la crítica es muy clara. El presidente López Obrador, quien quiera que le haya escrito este tema, está criticando al presidente Biden, lo está criticando por agandallar y lo está criticando por decir que los que no respetaban derechos humanos eran el presidente Xi, el presidente Putin, cuando estos son los que nos mandaron vacunas a nosotros. La respuesta va a venir en algún momento. El gran riesgo para nosotros esto es un conflicto innecesario con el gobierno de Estados Unidos. El presidente pudo haber dicho sencillamente, agradezco al gobierno de China, agradezco al gobierno de India, agradezco al gobierno de Rusia el apoyo que nos dan, punto. Pero al meterse en todo el tema de derechos humanos, está insultando indirectamente al presidente Biden y creando la posibilidad de una respuesta. El presidente Biden, 2 días después, en la reunión de este grupo multilateral de salud, anuncia públicamente y pone el dinero que Estados Unidos pone $2,000 millones y ya los depositaron en lo que es este nuevo grupo de la vacuna COVAX, que es el organismo, digamos, internacional para los países en vías de desarrollo. Y dice además, y voy a poner otros $2,000 millones. Sí, Estados Unidos pone $4,000 millones. Para vacunas para el resto del mundo. Así es. Pero fíjate la diferencia. Lo que está diciendo el presidente Biden es, yo pongo el dinero para que se paguen las vacunas, no pongo las vacunas. Y este es el verdadero contexto. El contexto es, en un mercado en donde todo mundo estamos peleando, lo que estoy permitiendo hoy es que haya la capacidad económica para adquirir las vacunas. Creo que esta es la respuesta correcta. No, puede no gustarnos, pero es la respuesta correcta. Es, yo apoyo con lana, la pongo en la mesa
y estoy haciendo. La crítica del presidente López Obrador se queda corta, por lo tanto, porque ni China ni India están poniendo las vacunas o el dinero, las están vendiendo a un gobierno como el de México. El gobierno de Estados Unidos, por lo tanto, ha hecho mejor papel que el de China o el de Rusia. O sea, los chinos no nos la regalaron, los indios y los rusos tampoco. No, y luego lo que tú dijiste. Qué bárbaro, la próxima vez que le eche gasolina a mi coche le voy a dar 1000 gracias al que me la vendió, porque qué amable es. Y luego la otra cosa que es terrible es, en otra reunión en Oaxaca, esta tierra que tantas veces sale en este programa, en Oaxaca el presidente hace mención al desarrollo de la vacuna mexicana y le llama a la vacuna que le vamos a llamar Patriota. Pero el presidente dice... Patria, muchas gracias. Los oaxaqueños sí saben, patria. Y entonces, en ese contexto, ocurre algo que para mí es impresionante y dice, y CONACYT es quien va a encabezar el desarrollo. ¿Qué se le olvida también ahí al presidente? Dos cosas. Uno, CONACYT ya trató de hacer los famosos ventiladores mexicanos y resulta que no funcionaron. Salieron carísimos, no los entregaron a tiempo y no los están produciendo y nadie en ningún hospital los quiere. Y la segunda cosa es, la UNAM, el POLI, el TEC de Monterrey, y mira que esta me duele, ¿sí? Están trabajando los tres junto con las compañías Johnson & Johnson y Novavax en el desarrollo y de lo que se llamaría en este caso la fase 3 de las vacunas correspondientes. Con lo cual México ya está involucrado en la producción, en el desarrollo, en la investigación de vacunas. El presidente no entiende, por lo tanto, que la relación entre México y Estados Unidos, tanto en la parte que vimos ahorita como en la parte que estamos haciendo de investigación, ya se está dando. Y por último, AstraZeneca va a envasar en México, a través de un convenio, una gran cantidad de vacunas AstraZeneca, con lo cual México va a tener su laboratorio que va a estar produciendo la vacuna y la va a estar distribuyendo para toda América Latina. Vamos a ver qué va a ocurrir. Lo siguiente, México ya adquirió de AstraZeneca 75 millones de dosis que van a ser producidas en los laboratorios en México. Y por lo tanto, en verdad creo que este concepto de soberanía que maneja el presidente tiene que ser cambiado, tiene que ser entendido como la capacidad para que yo pueda asociarme internacionalmente y producir lo que finalmente necesito yo, pero necesita también el resto del mundo. Una pregunta, Pfizer invirtió $2,000 millones más toda su estructura para desarrollar su vacuna. Pregunta, ¿México tiene ese dinero y esa infraestructura para sacar su vacuna patria, patriota o como se llame? No en el sentido que estás tú planteando, pero sí para hacer una cosa como la que hizo Cuba, que es, tú puedes desarrollar una vacuna porque finalmente lo puedes hacer a nivel de laboratorio. Lo que no entendemos nosotros es la diferencia entre hacerlo a nivel de laboratorio y después en proporción industrial. Y creo que ahí es donde el presidente debería entender que lo que ya estamos haciendo con AstraZeneca, con Johnson & Johnson, con Novavax, son cosas que nos van a permitir tener la vacuna envasada, producida y hecha en México en el futuro. La pregunta, ¿para qué gastar recursos escasos en desarrollar una vacuna si ya está desarrollada la vacuna? Pues como el asunto del aeropuerto, ¿no? Porque tenemos una visión distinta de lo que debe ser el mundo. Pero esa visión la tendrás tú, yo no. Porque tenemos. Bueno, entonces la tengo yo y la tenemos los neoliberales. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero sí, Carlos. Aquí se nos olvida que tenemos una empresa estatal que se llama Birmex, que desarrollaba, producía, importaba y comercializaba vacunas. Y poco a poco fue desmantelándose en los sexenios de Felipe Calderón y de Peña Nieto. Hoy solamente queda más o menos un cascarón que no puede producir más que el 10% de algunas vacunas. Eso debemos bueno, entonces ¿de dónde vamos a poder desarrollar una vacuna contra el COVID con esa infraestructura que nos estás diciendo? Con la infraestructura que nos dejaron.
No sirve esa infraestructura. Olvídate que nos la dejaron, pero que no nos digan que van a desarrollar una vacuna cuando no tenemos con qué. Hay que ver por qué estamos así. Sí, Carlos, yo lo entiendo, pero que no nos den cuentos. No podemos desarrollar una vacuna porque no tenemos la estructura, porque como tú dices, la desmantelaron en el pasado. Sí, pues ahí están los resultados que estamos viendo. Sí, pero que no nos ahorita presuman que la vamos a hacer tampoco. No la vamos a hacer. Se va a poder hacer. Ay, sí, claro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.